Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. El 30% o más de los reclamos que a nivel nacional se presentan por parte de usuarios y consumidores ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tienen que ver con el servicio de telefonía fija. Somos más de 10 millones de usuarios en la República Argentina los que utilizamos esta prestación. Y son muchísimos los inconvenientes que soportamos a diario. Fíjense, quejas por mala atención, problemas en la facturación, demoras en el restablecimiento del servicio, entre otras cuestiones, se presentan como inconvenientes para los consumidores. La verdad es que necesitamos saber cómo reclamar, cuáles son nuestros derechos, y para eso invitamos a Pedro Busetti, titular de DEUCO, que nos ayudará a comprender un poco mejor esta temática. Además, como lo hacemos todas las semanas, los invitamos a visitarnos en nuestro portal de Facebook, en donde pueden acercarnos temas, propuestas, críticas, en fin, todo lo que les parezca que pueda enriquecer nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estas cuestiones. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Tito, a nuestro programa una vez más. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, Javier. Para los pocos que no te conocen, te vamos a hacer una presentación formal. Bueno, muy bien. Estamos con Pedro Busetti, que es el titular, el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de DEUCO. Pusimos simplemente una pequeña referencia a tu vastísima trayectoria en la defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? Todos sabemos todo lo que has hecho y todo lo que haces. Bueno, muchas gracias. Y hoy te traemos, por un tema distinto al de la otra ocasión, y tiene que ver con una cuestión que quizás no se habla tanto como, o por lo menos en proporción a los problemas que genera, ¿no? Como está de moda, o por lo menos la telefonía móvil ha tomado un espacio importantísimo, inclusive mucha gente ha optado directamente por esta modalidad, lo que no obsta que, decíamos recién, más de 10 millones de usuarios de telefonía fija padecemos muchas veces una serie de circunstancias. Y queríamos conversar con vos acerca de eso. Dos cositas sobre lo que acabas de decir. Vos decías bien, hay gente que ha optado por la telefonía móvil. Un interrogante, ¿por qué optó por la telefonía móvil? Porque en distintas áreas de nuestro país, la telefonía fija no se expandió en estos más de 20 años que lleva como concesión. Vos hablabas de 10 millones de líneas o de usuarios. Esa cifra se viene manteniendo estática en la última década. No ha habido crecimiento, no ha habido desarrollo de la telefonía fija. ¿Por qué? Porque las empresas, en algunos casos, caso concreto, te voy a poner la ciudad de La Plata, el área no urbana de La Plata, la parte que diría sería semi-rural,
donde, por ejemplo, allí los vecinos de esa localidad le han pedido a la empresa telefónica, en este caso, el servicio en cantidades importantes, 400 vecinos de La Plata, de la ciudad de La Plata, siempre digamos en el límite con la parte rural. Y no lo han conseguido y razonablemente Telefónica le dice que no, porque no está dentro de sus obligaciones. Ahora, ¿de dónde surgen esas obligaciones? Del contrato de 1993. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que modificar esos contratos, porque una localidad como esa de La Plata, que tiene más de 20.000 vecinos en la actualidad, más de 20.000 usuarios, no tiene acceso a la telefonía fija porque la empresa dice que no tiene la densidad poblacional que necesita como para invertir. Entonces, en ese caso, los usuarios tienen que optar por la telefonía móvil. No tienen el derecho a acceder a la telefonía fija. Otras áreas del Gran Buenos Aires, los asentamientos, las villas de emergencia, aquí en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, asentamientos que están divididos, que no son villas de emergencia, sino que son asentamientos donde la gente ha logrado, después de un tiempo, el título de propiedad. Por razones de seguridad, no se le da la telefonía fija. O sea, todos argumentos esgrimidos por las empresas que hacen que mucha gente no acceda a la telefonía fija y se vea obligada a tener telefonía celular, ¿no? Y cuando decís seguridad, ¿a qué te referís? A que no pueden ingresar supuestamente los técnicos al hacer las instalaciones. Te cuento, particularmente nosotros, como asociación, en un momento preciso, hace 4 o 5 años atrás, un barrio de La Matanza, la villa de emergencia, que está ubicada en San Martín y Provincias Unidas, Santos Vega, habían pedido 70 vecinos teléfono. Entonces la empresa nos aducía que por razones de seguridad, dije, bueno, no hay ningún problema, nosotros lo vamos a acompañar con los 70 vecinos a que entren al barrio y puedan instalarle las líneas. Hicimos eso, tuvimos que vernos obligados a hacer eso para que estos vecinos pudieran tener telefonía fija. Como si la empresa no pudiera pagar o no pudiera convocar a las autoridades policiales para garantizar que al instalar el servicio no tengan riesgo, que obviamente nadie pretende que una persona pueda tener riesgo cuando está instalando el servicio. Pero para eso está la garantía que debe darle el Estado Nacional a los instaladores, acompañándolos con la policía, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vimos obligados a hacer este tipo de actuaciones, ¿no? Ahora, yo me imagino, casi me imagino la respuesta de lo que te voy a preguntar, que tiene que ver con cuál es la razón por la cual las empresas telefónicas prestan tan poca atención a la telefonía fija, y me imagino que en la respuesta debe haber alguna cuestión también vinculada a políticas gubernamentales, porque hay alguna cuestión con la tarifa, supongo, por lo menos como argumento, porque la telefonía móvil ha aumentado ¿cuánto de estos últimos 10 años? Y sin embargo la telefonía fija prácticamente no se ha movido. Entonces, bueno, no parece muy conveniente, ¿no? En primer lugar, evidentemente la telefonía móvil es mucho más negocio para las prestadoras, en este caso Telefónica y Telecom, que son las más importantes, aunque en telefonía móvil está claro que no pertenece a ninguna de estas dos empresas, que la telefonía fija. En primer lugar, porque están congeladas las tarifas desde el año... Claro. O sea, la ley de emergencia, la 25.561, obligaba al Estado Nacional a la renegociación de todos los contratos de los servicios públicos. En el caso de la telefonía fija, dividida en dos áreas, Telefónica y Telecom, en todo el país, la última renegociación, entre comillas, porque no fue tal, se hizo en el año 2005. En ese momento se hicieron 2 audiencias públicas, una en Tucumán, una en Mar del Plata, con las empresas. Nosotros dijimos que realmente lo que se estaba renegociando era nada más que la continuidad de la situación contractual de la década de los 90. No había ninguna modificación al contrato, por lo tanto pretendíamos que se hiciera una nueva renegociación donde además se incluyera la telefonía móvil, que en ese momento contaba nada más que con 5 millones de usuarios y hoy... Supera los 40. 57 millones de usuarios según el INDEC, datos oficiales. Y además en la Internet, que también pedíamos la regulación. Bueno,
Evidentemente el Estado no renegoció nunca más con Telefónica y Telecom, y la consecuencia de no haber renegociado son estas, entre otras, estas falencias que padecen los usuarios, que cuando piden un servicio, las empresas pueden aducir que no hay densidad poblacional y por lo tanto, como no es negocio, no hay expansión del servicio, con un criterio que no es precisamente el de servicio público, porque el servicio público se debe prestar aún en condiciones que no son negocio para las empresas, si no, no tendría ese carácter. Y bueno, vos en este tema de la definición jurídica de servicio público sos un conocedor experto, así que la renegociación implicaba también cambiar las reglas del juego, y no se dio, lamentablemente. Y ahí ¿no? estamos. Y con respecto a estos datos que comentábamos recién, de la cantidad, del porcentaje de reclamos en relación a la masa de cuestiones que plantean los consumidores a nivel nacional, en relación, me refiero a las denuncias que ustedes reciben en DEUCO, ¿coincide más o menos? Es decir, ¿es un núcleo de reclamo muy importante de la telefonía fija? Sí, digamos, no es tan importante en cantidad, sí es importante en calidad. ¿Por qué? Porque cuando un usuario está pidiendo, como en el caso de Gran Buenos Aires, zona norte, área de Telecom, donde, por ejemplo, tenemos dos casos, concretamente, dos casos, donde la gente ha pedido el servicio, lo ha pagado porque la empresa le ha cobrado, y durante 120 días, 150 días, todavía no le ha sido instalado el servicio. Y habiendo hecho el reclamo ante la empresa, el usuario no logra la satisfacción de contar con el servicio. Allí vemos que hay una zona donde el usuario no tiene prácticamente derecho a la defensa. ¿Por qué? La empresa le dice que tiene dificultades, que no es un área que todavía esté para ser prestada, pero la pregunta es, si le tomó el pedido, si le cobró el derecho al servicio, ¿por qué no se lo presta? Y en segundo lugar, ante esta situación, ¿cuál es el organismo que tiene que atender el reclamo? La Comisión Nacional de Comunicaciones. ¿Dónde está instalada la Comisión Nacional de Comunicaciones? En Perú y México, capital federal. Ahora, estos usuarios viven en San Isidro. Entonces, es muy dificultoso para el vecino que vive en Gran Buenos Aires trasladarse a la CNC, hacer el trámite, esperar el tiempo administrativo para que le sea resuelto. Entre una de las cosas que nosotros planteamos que se debe modificar de todos los contratos de las telefónicas es que el organismo regulador esté en el área donde se prestan los servicios. Cada distrito en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tiene la cantidad necesaria de usuarios de telefonía fija como para merecer una delegación, que haya una delegación de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y lamentablemente no la hay. Vos me estás invitando a entrar a la cuestión concreta de los reclamos y los temas. Y yo quería compartir con vos una carta que recogimos del diario Clarín, una carta de lectores, sobre el caso de un usuario, que en este caso se refiere a la empresa telefónica, pero pienso que puede ser perfectamente llevado también a situaciones de la otra prestadora Telecom. Y dice lo siguiente, vamos a ponerla en pantalla y yo la voy a leer, no es mi especialidad la locución, pero vamos a ver qué sale. Dice este ciudadano que, cansado de las humillaciones sufridas durante 10 largos meses en los que permanecí incomunicado y debido al destrato e insensibilidad demostrado por Telefónica, decidí entablar un juicio. Munido de abundante documentación probatoria, fueron innumerables mis denuncias ante los organismos de control. Durante ese periodo, Telefónica administraba mis reclamos con sus robots contestadores, sus softwares y su séquito de empleados, invisibles ante mis requerimientos, pero presentes a la hora de dar respuesta a los organismos de control con información errónea o adulterada. Esto dejó en evidencia la mala fe de la prestadora. Finalmente, luego de pedirle a la Comisión Nacional de Comunicaciones que intimara a Telefónica a enviar un empleado a mi domicilio para verificar la falla in situ, en media hora, cambiando el cable desde la caja hasta el aparato, se solucionó el problema. Esto ocurrió cuando se cumplía el 10º mes de incomunicación. La mala fe quedó expuesta en tiempos de presentación de pruebas, cuando la empresa hizo llegar listados con datos falsos. Como frutilla del postre y para entender hasta qué punto fueron vulnerados mis derechos, recibí una nota de crédito que al pretender cobrarla en ventanilla, fui informado que ese monto no sería pagado por caja, sino descontado de futuras facturas. Hace unos días me informaron que la apelación al fallo de primera instancia, que definió un resarcimiento por daño moral de 3.000 pesos contra los 23.000 de mi demanda,
había sido rechazada, con lo cual volverá a quien dictó la sentencia de primera instancia. Allí ya no tendré alternativa. Bueno, el pobre hombre quedó desahuciado, ¿no? Bueno, a ver, el usuario habla de 10 meses de incomunicación. ¿Qué hubiera pasado si ese señor no hubiera pagado la factura a pesar de haber hecho el reclamo? Le cortaban el servicio. Que de hecho no lo tenía igual. Que no debería, no, está bien, claro. está bien. Pero, a ver, por eso hablamos de la modificación de toda la reglamentación Ahora vamos a preguntar vetusta sobre eso. Sí. que maneja o que regula este servicio. O sea, el usuario, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, tiene derecho a hacer el reclamo e interrumpir el pago de la factura hasta tanto se le resuelva el problema. Claro. Pero en el caso de la telefónica o de las telefónicas, si deja de pagar la factura, aunque no tenga el servicio, se lo cortan. Fíjate que, perdón, ¿no? Sí. Qué contradicción, porque desde la reforma del 2008 de la Ley de Defensa del Consumidor, la normativa del servicio público se integra a la normativa general y se debe optar siempre por la solución más favorable. Claro, por lo tanto, debería primar aquella que permite al usuario dejar de pagar y no la que le permite a la empresa cortar el servicio luego de ese periodo, ¿no? Otra aberración. En segundo lugar, cuando a un usuario se le corta el servicio, la normativa dice que tiene 48 horas para restablecerlo. Casi nunca se cumple, para no decir nunca se cumple. ¿Cuál es el resarcimiento que recibe el usuario por los días en que no tuvo el servicio? La parte proporcional del abono telefónico, que son 30 pesos o algo así, un poco más. Quiere decir que si la persona estuvo 15 días sin servicio, va a recibir de los 30 pesos, que es el abono bimestral o mensual, la mitad. Si fueran 30 en el mes, serían 15 pesos. Con lo cual, no compensa todos los inconvenientes y las molestias que tuvo por no tener el servicio. Que además no hay ni más ni menos que dejar de pagar por el servicio que no se le prestó. Claro, no, pero eso es el resarcimiento. Sí. En segundo lugar, si el usuario al tercer o cuarto día va a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a hacer el reclamo para que le reintegren el servicio, seguramente que tampoco en 48 horas se lo van a restablecer, porque el mecanismo de atención del reclamo de la Comisión Nacional de Comunicaciones es un procedimiento administrativo que no tiene la agilidad como para restablecerle el servicio, que obviamente el usuario lo necesita ser restablecido en forma urgente, prácticamente debiera ser instantáneo o en pocas horas. Por lo tanto, el usuario, como en este caso este señor, puede estar incomunicado durante mucho tiempo y deba recurrir a la justicia para tener algún grado de resarcimiento equivalente al daño que se le produjo. Porque no nos olvidemos que no solamente el teléfono es utilizado para, digamos, el uso familiar, puede ser utilizado para la forma profesional, comercial. O sea, evidentemente hay un daño económico producido y no está establecido en esos viejos contratos de la década del 90 satisfacción económica para el usuario, como sí se aplicó en algún caso, y tomando como comparación, en los últimos cortes de energía eléctrica de las empresas Edenor, Edesur y Edelap, que ahí hubo un pequeño resarcimiento económico para el usuario. En el caso de Telefónica está previsto solamente esto, la parte proporcional del abono, lo cual, bueno, resulta hasta ridículo, ¿no? Y Tito, ahora te vamos a preguntar acerca del reglamento nuevo que se anunció días atrás por parte de la Presidencia de la Nación, pero con respecto a la legislación aplicable y al organismo o los organismos competentes, decía recién Comisión Nacional de Comunicaciones que no está descentralizada, que es un incordio, que es una complicación para quien no vive cerca del microcentro porteño, pero por ejemplo, la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, a partir de la reforma del 2008 que en principio invita a los usuarios a hacer su reclamo también, en todo caso en los municipios. ¿Esto tenés alguna referencia acerca de si está funcionando? ¿Cómo tramitan los trámites? Salvo alguna excepción no está funcionando. O sea, a lo que vos te referís es a la integración que hoy hace la Ley de Defensa del Consumidor y la posibilidad de ir con a la denunciar normativa regulatoria y denunciar en cualquier parte. Claro. Y tiene la facultad de tener la posibilidad de reparar o resolver el problema del usuario, pero generalmente, tanto a nivel Ciudad de Buenos Aires como a nivel Provincia de Buenos Aires, no hablo del interior porque desconozco la realidad, esto no se produce. En general, el usuario tiene que dirigirse a la empresa, luego a la Comisión Nacional de Comunicaciones,
en los municipios no está descentralizado, digamos, en la forma que debería estarlo, porque además, cuando se trata de reponer un servicio, cuando el reclamo es por el corte del suministro, sea eléctrico, del agua o del teléfono o del gas, la reparación tiene que ser rápida. Alguien no puede estar sin agua durante 10 meses, como pasó al señor, sin energía eléctrica durante una semana, sin teléfono, como al señor también 10 meses o 4 días. Tiene que haber un ente regulador, un organismo que sea eficiente, rápido, ágil, para satisfacer. Y esto es lo que lamentablemente no se ha puesto en práctica en todos estos años que llevamos de concesión de servicios públicos. Lo mismo sucede con el caso de energía eléctrica. El reclamo que uno puede hacer ante el ENRE tiene un tiempo administrativo que satisfacer y no se repara rápidamente. No, es así. Tito, digamos, sin perjuicio de que habíamos quedado que la semana que viene vas a volver a visitarnos para profundizar este tema y hablar sobre quizás algunos casos concretos para que la gente tenga alguna referencia de cómo manejarse, dónde acudir. Quería pedirte brevemente alguna consideración acerca de este nuevo reglamento y si te genera alguna expectativa acerca de que las cosas pueden cambiar, el reglamento de telecomunicaciones. Bueno, toda la normativa, tanto referida a telefonía móvil como a telefonía fija, como dijimos recién, es de principio de la década de los 90. No ha habido ninguna modificación sustancial en esta normativa, salvo en el año 2000 con el decreto 764, que hubo sí alguna modificación que en la mayor parte no se pudo aplicar. Ahora, cuando el caso de la telefonía fija, hablamos de que hay 10 millones de líneas y no ha habido inversiones para desarrollar el servicio. Con el caso de la telefonía móvil decimos que hoy hay crisis, en algunos casos situaciones muy graves de la prestación del servicio, que después de 20 años aparezca una normativa que comenzaría a desarrollar algún tipo de regulación, nos parece importante. Ahora, de la lectura de la resolución, no nos queda demasiada esperanza, ¿por cuánto? A ver, no es un marco regulatorio general sobre la prestación del servicio. Se habla de fijar parámetros de calidad que garanticen, obviamente, la regularidad, la continuidad, la información al usuario. No se habla de tarifas, siguen siendo libres las tarifas para la telefonía móvil. No se pone en claro el artículo 6, que habla de la atención al usuario, habla de que debe ser tratado con cordialidad, con respeto, con etcétera, etcétera, pero siguen usándose los mismos mecanismos que hasta ahora, la llamada telefónica, la atención en las pocas oficinas de atención que hay al público. Porque, a ver, cuando uno ve las sucursales de Movistar, de Claro, de Personal, hay miles en el área capital y Gran Buenos Aires. Ahora, cuando uno ve o pide o quiere ser atendido para un reclamo, esas sucursales no son. La mayoría son oficinas comerciales de venta del producto, pero de reclamos son muy pocas. Entonces, una de las cuestiones que debería establecer esta reglamentación es, de acuerdo a la cantidad de usuarios que tiene cada distrito, Capital Federal, La Matanza, Morón, debería haber tanta cantidad de oficinas de atención al público, de reclamos y de solución de conflictos. Y también debería estar previsto lo que decíamos recién con respecto al ente regulador. También debería haber una delegación del ente regulador en cada jurisdicción donde hay, en Capital y Gran Buenos Aires está el 70% de los abonados a telefonía móvil. Y no hay la cantidad de oficinas de atención que debería haber para atender los reclamos que tienen una relación con la cantidad de teléfonos en funcionamiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir la semana que viene con el tema que nos parece muy interesante para que nos cuentes un poco acerca de situaciones concretas, derechos específicos y cómo actuar en tales casos. Así que bueno, te agradecemos y te agradecemos que además que has aceptado volver a visitarnos la semana que viene. Así que bueno, esta es la propuesta para nuestro próximo programa, profundizar con Tito Busetti estos temas tan importantes y muchas veces tan difíciles el cotidiano que es ser usuario de telefonía fija. Nos estamos viendo.
En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.